Hola a todos alumnos, este es el video explicativo para la actividad de velocidad de la luz de la materia física. Vamos a comenzar tenemos el texto y el cuestionario que tenemos que responder. Vamos a empezar a analizar un poquito el texto y a ver cómo se responde el cuestionario. Dice: en el año 1849, el físico francés Armand Fischer realizó con éxito una experiencia para medir la velocidad de la luz. Entonces ahí ya tenemos la primera respuesta, ya que la primera pregunta nos decía: hasta principios del siglo XVII se supuso que la luz se propagaba en forma instantánea. ¿Les parece lógico esto? Obviamente el texto es la velocidad de la luz y describe el experimento que se hizo para medir la velocidad de la luz. Por lo tanto, la velocidad de la luz obviamente que no se propaga en forma instantánea, pero sí tiene una velocidad muy alta. Y esa velocidad es la que logró aproximadamente calcular este científico con el método que hizo de medir la velocidad en que un haz de luz iba desde una montaña hasta la otra. Obviamente fue algo complicado, no fue algo sencillo, fue algo que tuvo que hacer con unas mediciones que en su momento muy rudimentarias, pero le permitió tener una aproximación de cuál es la velocidad de la luz en ir de un punto al otro. Entonces, la primera respuesta sería que, como lógico, parece lógico, pero en realidad eso es porque es muy alta la velocidad de la luz, ¿no? Después dice: ¿por qué creen que llevó tanto tiempo diseñar una experiencia que pudiera realizarse enteramente en la Tierra y que permitiera calcular la velocidad de la luz? Y bueno, por la misma razón, porque la velocidad de la luz es muy alta y se necesitaba armar un experimento que midiera esa alta velocidad. Y bueno, y se logró con la rotación de una rueda y el hecho que dejara o no dejara pasar los haces de luz. Después dice: suponga que instalamos un espejo, como el que dejaron los tripulantes del Apolo 11, que es otra situación que describe el texto, en un objeto lejano y determinamos el tiempo que tarda un pulso de luz en volver es de 6 segundos. ¿Cómo calcularían la distancia en la que se encuentra el objeto? Bueno, entonces ahí lo que tenemos que hacer es un cálculo de distancia, que es lo único técnico que tenemos que aplicar, un poco de fórmulas. El cálculo de la distancia, lo que vamos a hacer es calcular la distancia conocida a la velocidad de la luz y el tiempo que viaja esa luz, ¿no? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es utilizar una fórmula clásica de física, que es que la distancia que recorra la luz va a ser igual a la velocidad de la luz por el tiempo en que tarda en recorrer esa distancia. Entonces, tenemos que conocer la velocidad de la luz, que es un dato, que lo vamos a redondear. ¿Dónde está la velocidad de la luz? Lo estoy buscando acá. Dice 299.792.458 metros sobre segundo. Vamos a redondear este número en 300.000 metros sobre segundo. En 300 millones de metros sobre segundo, perdón. 299 millones, lo vamos a redondear en 300 millones. 300 millones de metros sobre segundo, entonces es lo que vamos a utilizar. Y vamos a ver otro problemita similar al que tienen acá, porque el que tienen acá ustedes lo van a tener que resolver. Yo les explico este. Vamos a hacer este y ustedes tienen que, en base a cómo hacemos este, ver cómo resuelven el que tienen en el problema. Dice: emitimos un haz de luz que es enviado hacia un asteroide y rebota en él y vuelve a nosotros 10 segundos después. ¿A qué distancia se encuentra el asteroide? Acá lo primero que tenemos que considerar, que es similar a este. Dice que yo emito un rayo de luz desde la Tierra, rebota en el lugar que estoy observando y vuelve. Entonces es un camino de ida y vuelta. Pero yo, para calcular la distancia, necesito solamente el camino de ida. Por lo tanto, el tiempo ese que tenemos es el doble. Estos 6 segundos es el doble. Lo mismo pasa acá. El asteroide dice que está a 10 segundos el tiempo, ¿no? Entonces, solamente en ir, la luz va a tardar 5 segundos. Por lo tanto, lo que voy a usar como tiempo van a ser los 5 segundos. El primer dato que tengo entonces es el tiempo. El tiempo son 5 segundos. Y después, el otro dato que tengo es el de la velocidad, que es la velocidad de la luz,
que dijimos que la vamos a redondear para hacer más fáciles las cuentas. Y en vez de 299 millones vamos a poner 300 millones. 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 1000, ciento de mil y millón. 300.000 millones. 300.000 millones de metros sobre segundos. M sobre S. ¿Qué se hace entonces? Para calcular la distancia se multiplica la velocidad por el tiempo. Vamos a calcular la distancia. La distancia entonces va a ser la velocidad, que es 300 millones de metros sobre segundo. Y eso lo multiplicamos por los 5 segundos. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es 300 millones por 5. Y eso me va a dar la distancia en metros. 3 por 5, 15. Me va a dar 1500 millones de metros. 1500 millones de metros, que si quiero pasarlo a segundos, a kilómetros, le tendría que sacar 3 ceros. Pero no, vamos a dejarlo en metros nada más. No es necesario pasarlo a kilómetros. Para él sería más cómodo trabajar con kilómetros, pero vamos a dejarlo así. Vamos a complicarnos demasiado todavía con cálculos de pasaje de unidades. Bueno, entonces, repasando. El tiempo va a ser la mitad del tiempo que figura acá. Acá figura 6 segundos, entonces la mitad del tiempo sería 3 segundos. Esos 3 segundos tengo que multiplicarlo por 300 millones y eso me va a dar la distancia. Siguiente pregunta. La distancia media que existe entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Cuando vemos el amanecer, ¿cuántos minutos en realidad han transcurrido desde que la Tierra ocupaba la posición en que observamos con respecto al astro? O sea, acá me está preguntando cuánto tiempo tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra. Y me dice que la distancia es de 150 millones. Tenemos que volver a esta formulita. Y acá lo que tenemos que calcular es el tiempo. Entonces, la velocidad la tenemos que pasar dividiendo. ¿Cómo me va a quedar entonces? Que el tiempo va a ser igual a la velocidad, a la distancia, dividido la velocidad. ¿Cuánto era la distancia? La distancia son los 150 millones de kilómetros. Y a eso lo tengo que dividir por los 300 millones de kilómetros. Esto era 150 millones de kilómetros. Bueno, lo tengo que pasar a metros. Así que sería, le agrego 3 ceros más y me va a dar, es millones, 150.000 millones. Esos 150.000 millones de metros lo tengo que dividir por los 300 millones de metros sobre segundo. Y ahí me va a dar la cantidad. Entonces, acá ya hicimos, yo les armé el cambio de unidades y ya les dejo servido para que calculen la distancia. Y en el último es, la velocidad con la que se propaga el sonido, el aire, es mucho menor que la velocidad con la que se propaga la luz. O sea, la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Indique, bueno, por eso cuando escuchamos en una tormenta y escuchamos el ruido de un trueno, la luz llega primero y el trueno llega después. Mientras más lejos esté la tormenta, más va a ser la distancia entre la luz y el sonido. Porque la luz viaja rápido y el sonido, que viaja más lento, se va a distanciar más de lo que percibimos de la luz mientras más lejos esté la tormenta, ¿no? Esa sería la explicación práctica de esa situación. Y por último, el último es una pregunta típica de qué color es el caballo blanco de San Martín.
Me pregunta, ¿cuánto tarda la luz en recorrer 10 años luz? Y bueno, si estamos hablando de 10 años luz, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año de tiempo. Así que si me pregunta cuánto tarda en recorrer 10 años luz, van a ser 10 años, porque es lo que corresponde a 10 años luz. Bueno, espero que les sirva la explicación. Tenemos entonces el trabajo para la velocidad de la luz. Complétenlo y lo van haciendo. Saludos a todos, espero que estén todos bien y su familia también.